Vamos a hablar de las elecciones departamentales y al parecer Santa Cruz sale de una y entra a otra. En su momento eran elecciones generales y no habían vocales. Esto se solucionó y finalmente se llegó a los comicios. Ahora el tema es elecciones departamentales y el escenario sigue siendo el mismo. La Asamblea Legislativa Departamental, ley corta, ¿cómo se va a llevar adelante este proceso? Ya hay propuestas hechas por Verdes y por Nuevo Poder Ciudadano. Una ley transitoria que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, tanto en grande como en detalle, y que es analizada en senadores. A todo esto hay una interrogante. ¿Rubén Costas debería ir a la reelección? No. ¿Qué pasa con los estatutos autonómicos? Son muchas las preguntas. Y para hablar un poco de esto nos acompaña Johnny Ceballos, que es asambleísta por el Movimiento al Socialismo. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los televidentes. ¿Qué debe pasar entonces? Según lo que ustedes están proponiendo, sería entonces la Asamblea Legislativa Plurinacional la que debería llevar adelante, como lo está haciendo, una ley transitoria, como la han denominado, para que regularice, en todo caso, los comicios desde Santa Cruz. Bueno, en primera instancia quiero manifestar lo siguiente. Todos los bolivianos y bolivianas tenemos la ley madre, que es la Constitución Política del Estado. Y desde su aprobación se conocía y se sabía que en las disposiciones transitorias, en el parágrafo 2, claramente establecía que los departamentos que optaron por la autonomía departamental en el referéndum del 2 de julio del 2006 deberán adecuar sus estatutos a esta Constitución y sujetarlos a control de constitucionalidad. La Constitución Política del Estado nos dejó claro a todos aquellos que fuimos electos por voto popular para poder realizar este trabajo, muy importante, por cierto, porque el Estatuto Autonómico llega a ser la ley madre del departamento de Santa Cruz. Hace 4 años y más que deberíamos haber trabajado en ello. La bancada del MAS fue responsable, lo hemos dicho y lo volvemos a manifestar, que nosotros habíamos trabajado dentro de la bancada del MAS y habíamos presentado una ley del estatuto adecuado a la Constitución Política del Estado. Eso queda claro, que el trabajo fue responsable de la bancada del MAS, pero lo que no hay explicación alguna es por qué la bancada Verdes del gobernador Rubén Costas no trabajaron en el tema del estatuto autonómico. Creo que ahora queda claro, porque el estatuto autonómico que debería haberse adecuado, que es el siguiente, que se aprobó con el 86%, ellos manifestaron que estaba vigente, decía en su artículo número 28... Ahí se lo podemos mostrar a la cámara. En su artículo 28 de este estatuto, que deberíamos haber adecuado, decía lo siguiente, que el gobernador es elegido por voto universal, igual y directo, por un periodo de gobierno de 5 años, y puede ser reelecto por una sola vez en periodos discontinuos. ¿Qué significa ello? Que si este estatuto autonómico se llegaba a adecuar a la Constitución y este artículo iba a ser igual, el gobernador Rubén Costas no sería candidato. Claro. Entonces ahí está la explicación. El pueblo cruceño se dará cuenta que el gobernador Rubén Costas y sus asambleístas hicieron que el estatuto no se adecue porque no les convenía. De lo contrario, el señor gobernador no sería nuevamente candidato. Ahora sí lo puede ser. ¿Por qué? Porque no hay un estatuto autonómico y por lo tanto se debe regir por una ley nacional. Ahora, ¿qué pasa con la Asamblea Legislativa Departamental, que está reclamando competencia precisamente en ese sentido, ¿no? de analizar alguna ley para viabilizar precisamente las elecciones departamentales y la elección de gobernador y asambleístas? Bueno, es algo que no se puede explicar porque... Imagínense, el gobernador Rubén Costas tuvo la posibilidad y la opción de ser elegido con asambleístas. Fueron elegidos por el pueblo cruceño 12 asambleístas de la bancada verde. Y resulta que ahora entran 2 proyectos de ley. Pero los 2 proyectos de ley son de la bancada verde. Solo que en el transcurso del año resulta que ellos se dividieron. Entonces, uno de ellos presenta un proyecto de ley, que es el NPC, donde ellos dicen que este estatuto está vigente y que el gobernador Rubén Costas no puede ser nuevamente candidato a gobernador.
y otra porción, otros asambleístas también de la bancada Verdes presentan otro proyecto de ley donde dicen que el gobernador puede ser reelecto. Bueno, son diferencias que ellos tienen, seguramente deberán solucionar dentro de su bancada, pero lo que queda claro y establecido es que el gobernador, al no haber adecuado los estatutos, puede ser nuevamente candidato. Eso está claro. El vicepresidente el día de ayer ha manifestado. Queda totalmente desahuciado las leyes que han ingresado a la Asamblea Legislativa Departamental porque no tiene asidero legal, porque va en contradicción a la Constitución Política del Estado. En ese sentido, Rubén Costas y los verdes, en todo caso los asambleístas verdes, que son mayoría en la Asamblea Legislativa Departamental, son los responsables de que se le quite esta competencia precisamente al departamento y ahora se esté analizando una ley transitoria en La Paz. Bueno, eso es lo que corresponde al truncar ese gran anhelo del departamento de Santa Cruz, de los cruceños, que fue, por cierto, en Santa Cruz se levantó la bandera autonómica. Teníamos una gran responsabilidad, los asambleístas departamentales, los 28, me incluyo yo, los 28 de haber trabajado en la adecuación de este estatuto que fue aprobado. Eso deberíamos haber hecho durante estos 4 años y un poco más. Pero resulta que si se aprobaba este estatuto, si se adecuaba la Constitución, el gobernador Rubén Costas no podía ir nuevamente de candidato. Ahí está. Prefirieron ellos ver la conveniencia, lo que ellos les convenía en lo personal y en lo partidario, a velar los intereses del departamento. Entonces creo que la población cruceña se dará cuenta y yo sé que se da cuenta. Por eso es que también en esta última elección, al margen de la buena gestión del presidente Evo, también influye porque quien hizo campaña no fue Samuel en Santa Cruz. El verdadero candidato fue Rubén Costas y el que perdió las últimas elecciones fue Rubén Costas. Por eso es que la próxima elección seguramente también va a perder porque ya perdió credibilidad. Rubén Costas, al realizar esta mala gestión dentro del departamento, al no cumplir con algo tan importante que es la adecuación del estatuto, la gente, estoy plenamente seguro, que mañana lo dirá con su voto. Ahora, ¿qué pasa con el número de asambleístas? Nuevo Poder Ciudadano, por ejemplo, en su proyecto habla de aumentar precisamente los escaños para Santa Cruz, tomando en cuenta los resultados del último censo. Con esta ley con la que se está trabajando en La Paz, se mantienen los 28 asambleístas para Santa Cruz, el mismo número que, por ejemplo, tiene Pando, 5 veces menos cantidad de población y cuenta con este número de curules. ¿Qué opina el MAS sobre esto? ¿Se debería aumentar el número de asambleístas para Santa Cruz? Bueno, se debería haber hecho un análisis profundo, deberíamos haber trabajado en comisiones como correspondía, pero reitero, fueron más los intereses del gobernador por ser reelecto, por ser candidato, a que poder trabajar en este estatuto. Aquí debería estar establecido la modificación de poder aumentar o no el número de asambleístas. Por ejemplo, La Paz, en este estatuto La Paz lo ha hecho, ¿no? Tiene 45 claro. asambleístas. Yo no digo que se puede aumentar o no se puede aumentar. Se debería haber trabajado en ello dentro de la Asamblea Legislativa Departamental. Y si no tenemos un estatuto, se debe trabajar como se ha trabajado el 2010. El 2010 se eligió 28 asambleístas, 5 hermanos indígenas que fueron electos por usos y costumbres, y eso es lo que quedó, por la irresponsabilidad del gobernador y sus asambleístas que prefirieron no adecuar el estatuto por sus propios intereses y no velar por el departamento. Resulta que hoy tenemos que pagar todos porque tenemos que regirnos a lo que fue la ley transitoria del 2010. Eso es lo que quedó y tenemos que trabajar en esa ley, acatar la ley corta porque, reitero, al no tener un estatuto autonómico se tiene que ver la forma de elección que se ha llevado a cabo el 2010. En su momento, las ternas de vocales, ahora esta ley de cara a las elecciones departamentales. ¿Se ha aplazado la asamblea departamental, Johnny? Bueno, la asamblea legislativa departamental está compuesta por 28 asambleístas. Nosotros, los de la bancada del MAS, somos 9. 9. El gobernador Rubén Costas y sus asambleístas tuvieron la posibilidad de tener la presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental
de tener la presidencia de todas las comisiones, el mando de todas las comisiones, pero no hicieron nada. Nos truncaron a nosotros como bancada del MAS porque presentábamos proyectos de ley y ¿qué es lo que hacían? Por nuestra minoría, por nuestra condición de minoría, agarraban y lo botaban al basurero. Pero ellos tenían la posibilidad, la gran opción, la gran responsabilidad al tener su mayoría, más sus aliados. Llegó 2 años consecutivos que ellos tuvieron más de 2/3 dentro de la Asamblea Legislativa Departamental. Y quieren echar la culpa a la bancada del MAS. Señores, asambleístas de la bancada verdes, electos como verdes, hoy sabe el pueblo cruceño, creo que ahora son Unidad Demócratas y otros son NPC. No defraudemos al pueblo cruceño. Pensemos en el departamento. Dejemos de velar los intereses personales o de grupos de poder. Debemos empezar a trabajar por la gente. Así como el presidente Evo trabaja para los 9 departamentos, en Santa Cruz deberíamos trabajar por las 15 provincias. Esa es la realidad, esa es la verdad. Y ojalá que en este poco periodo de tiempo que nos queda como asambleístas, podamos todavía adecuar el estatuto como corresponde y mandar al Tribunal Constitucional, que eso es lo que dice la Constitución Política. No, sería ideal, ¿no? Pero tantos años han pasado y no se ha hecho, imagínense, ¿no? Algunos meses ahí, algo complicado de verdad, pero bueno. Pero ahora nos damos cuenta por qué no quisieron adecuar el estatuto, por el simple hecho de que si se adecuaba este estatuto, el gobernador Rubén Costas no podía ser candidato nuevamente en esta próxima elección. Ahora que este estatuto no se adecuó, que velaron sus intereses, sí puede ser candidato. Y el vicepresidente ha manifestado claramente, tiene el camino abierto para ser candidato y el pueblo el día de mañana, con su voto, volverá a decir, si quiere un gobernador que sea prácticamente igual a una persona que solamente se ha dedicado a mandar como un capataz, o quiere un gobernador que de verdad trabaje por Santa Cruz, como lo hace el presidente, 18 horas al día. Quisiéramos un gobernador que sea del pueblo, para el pueblo, porque nosotros necesitamos muchas obras. Hay los recursos suficientes para Santa Cruz. Gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, hay recursos en las gobernaciones, hay recursos en los municipios y, ¿por qué no decir, en las alcaldías? Por eso es que necesitamos un nuevo gobernador que no sea una persona que solamente vele sus propios intereses y de sectores. Muchísimas gracias, don Johnny, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Perfecto. Seguimos con más en la primera TV.